Protoboard. ¿Qué herramienta? Sí, señores, cómo vamos a usar de manera intensa este artilugio durante todo el curso y creo que durante toda nuestra vida de desarrolladores. Cabe aclarar que nos va a servir para llevar adelante de manera rápida nuestro prototipo sin necesidad de tener que recurrir o a una protoboard de estas que se sueldan o bien ya a un circuito impreso. Tengo que decirles también que hay algunos proyectos que, dada su complejidad, es imposible hacerlos en protoboard, sobre todo cuando hay señales delicadas. ¿Cómo se utiliza este interesante artilugio? De la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es identificar algunas partes. Miren, de este lado tiene estas muescas, son como unas trabas que van a permitir ensamblarlo o enchufarlo con otra protoboard. ¿Ven? Acá hay las mismas trabas, pero hembras. Entonces yo voy a poder ensamblar y adicionar cuantas protoboards yo necesite en caso de que sea un proyecto muy grande. La protoboard posee en sus extremos, superior e inferior, dos líneas bien definidas a donde nosotros vamos a conectar la fuente de alimentación. Miren, esto es muy sencillo. En el interior de la placa hay unos conectores, hay unas chapas que en este caso, en las fuentes y solo en las fuentes, corren de manera longitudinal. Entonces, yo voy a poner aquí el negativo. En este caso estoy conectando el GND del Arduino, el negativo del Arduino, y acá voy a poner el positivo. Entonces va a correr por todo este lugar el positivo. Y por toda esta línea va a correr el negativo. Miren que también tenemos otra fuente de este lado. Esta fuente nos va a servir para lo siguiente. Yo puedo ponerla en paralelo con la fuente que conecté arriba. Un momento, ya lo hago. Ahí está. Y de este lado, más abajo, voy a proceder a conectar el otro extremo. Entonces, acá ya voy a tener alimentación de ambos lados. Por lo general, el azul o celeste me marca el negativo y yo tengo que enchufar el positivo. Ya no se nota, ha tenido muchas batallas esta protoboard, pero acá sabía ver una línea roja, está muy tenue, pero les dejo una imagen para que vean. Esta línea es la que va a poseer el positivo. Como la conecté con este cable a ambas en paralelo, también voy a tener positivo acá y negativo acá. ¿Por qué es bueno tenerla de los dos lados? Y porque cuando necesite llevar positivo, por ejemplo, a este punto, me va a convenir sacarlo de acá y no traerlo desde el lado opuesto. También es bueno tener dos fuentes porque tranquilamente podría tener 5 voltios acá arriba y acá abajo podría tener 12 voltios si tuviera que alimentar un motor, por ejemplo. ¿Cómo funciona lo del medio? Lo que primero resalta es este surco. Este surco físico también es eléctrico porque está separando o aislando esta sección de la sección de abajo. ¿Y cómo están interconectados en su interior estas partes grandes de la placa? Y es de la siguiente manera. Acá va a estar vertical. Por ejemplo, voy a usar un cable para señalar mejor. En esta sección vamos a decir, por ejemplo, este orificio de aquí va a estar conectado eléctricamente con este, con este, con este y con este. Pero no va a seguir para estos, porque el surco los separa. Pero también las aislaciones se producen hacia los costados. Así como dijimos que esta línea va a estar completamente conectada, no tiene ninguna conexión con la vecina. Entre líneas vecinas no hay conexión alguna. Entonces, esto me va a permitir poder hacer este tipo de configuración. Voy a conectar un LED al que sabemos le tenemos que agregar en su pata positiva, o sea, así, una resistencia para que no se queme. Entonces, vamos, conectemos el LED. ¿Cómo haríamos? Bueno, lo puedo conectar en cualquier lugar. Vamos a conectarlo ahí. Yo lo voy a doblar para que se note cómo está enchufado. Vamos a enderezar las patas. Voy a poner la pata positiva a la derecha y la negativa a la izquierda de la imagen. Ahí. Lo voy a doblar ahí para que se vea bien en la cámara. Entonces, lo primero que le voy a llevar va a ser a este LED, le vamos a llevar negativo. Entonces utilizo este cable y voy a poner el negativo ahí. ¿Ven cómo? Ahí se nota mejor.
ven cómo la pata negativa del LED se conectó eléctricamente a este cable negro. Hubiera sido lo mismo si este cable lo enchufo ahí. Lo mismo. No hubiera sido lo mismo si lo enchufo acá al lado, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, lo voy a dejar ahí. ¿Y a dónde enchufo el otro extremo del cable negro? Voy a sacar, los voy a separar si no molesta. Este extremo lo voy a poner en la fuente, en el negativo de la fuente, que viene del Arduino. Hasta ahí súper claro. Sería lo mismo ponerlo ahí. Mientras lo enchufe en la línea del negativo, en cualquier lugar sería lo mismo. Pero bueno, por una cuestión de orden, a la misma altura lo voy a poner. Ahora me falta el positivo, pero el positivo tiene que pasar por una resistencia. Voy a poner la resistencia en la pata larga del LED, ahí, que sería lo mismo que ponerla acá. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a poner un poco el Arduino en escena para que vean cómo conecté el positivo de la fuente con este cable rojo hasta los más 5 voltios del Arduino. Y de GND saqué un cable marrón que viene acá al negativo de la protoboard. Entonces, voy a energizar mi Arduino y a partir de ahora se trabaja con un poquito más de cuidado, no porque sea peligroso, sino que es peligroso para nuestra placa, porque si cometemos un error podríamos dañar el Arduino Uno, pero nunca hay que tener miedo, simplemente estar atentos. Le tengo que llevar el positivo. Entonces miren esto. ¿Vieron cómo se enciende? ¿Por qué? Porque estoy llevando positivo con este cable blanco, ven a donde lo conecté el positivo, al extremo de la resistencia. La energía está bajando por acá y está yendo a la pata positiva. Pero esto es como poco práctico, ¿no? Entonces vamos a prolijar los tantos. Voy a agarrar la resistencia, esto es algo típico, la voy a doblar. Bueno, como ven, para que sea más visible me he salteado, con este puente que hice en la resistencia, me he salteado una fila, pero tranquilamente también lo podría haber conectado acá. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Con el positivo, a ver, ya conecté el Arduino de nuevo para que tenga electricidad. Con el positivo, que toco este alambre y prende el LED, me voy a venir y lo voy a enchufar acá. Y para terminar, este surco dijimos que separaba los tantos de la parte superior de la parte inferior. Desconecto el LED. Si me voy abajo, no funciona. ¿Por qué? Porque este surco divide, como les dije, eléctricamente ambas partes. Para que este LED encienda, yo tendría que realizar esto mismo, pero del lado de abajo. Bueno, no hay como practicar para entender y aprender. Si se guían siempre por el esquema que aparece en pantalla, no van a tener inconvenientes, consúltenlo a la menor duda, y a la segunda duda también me pueden consultar a mí, que con gusto les voy a responder. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo, nos vemos en el siguiente. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. ¿Y qué capítulo tenemos? Porque aquí vamos a empezar a trabajar ya directamente con componentes electrónicos en la placa Arduino. Es a lo que hemos venido. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar como componente estrella un diodo LED. Un diodo LED no es más que un diodo, o sea, un semiconductor capaz de emitir luz cuando circule por él una determinada corriente. Los diodos se caracterizan por ser muy eficientes. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que la mayor parte de la energía la transforman en luz y muy poco en calor. Esto no sucede con lámparas incandescentes. Por eso decimos que son eficientes. Además, que consumen muy poca energía. Lo que tenemos que saber es que dependiendo del material con el que internamente están construidos, es el color que emiten. En un primer momento, en épocas anteriores, en realidad no estaba muy controlada esta técnica, entonces muchos colores se lograban a fuerza de teñir el plástico que encapsulaba el LED. Luego, y no hace tanto, se logró conseguir el color blanco, el color violeta, el color azul. El azul fue yo viví esa época y la verdad que fue muy emotivo ver diodos azules. Y bueno,
Algo tenemos que saber y es que los diodos trabajan con una tensión, o sea, con un voltaje muy bajo, incluso inferior a los 3 voltios. El problema con el que nos vamos a encontrar es que las placas Arduino trabajan con más de 3 voltios. La Arduino Uno en particular trabaja con 5 voltios. Pero no me quiero ir de los diodos. Hay algo que tenemos que conocer de este dispositivo tan útil y que tanto vamos a usar, los diodos LEDs. Los diodos tienen, y no están exentos los LEDs, un ánodo y un cátodo. El ánodo es la pata positiva del LED, es la pata más larga. El cátodo es la parte o pata negativa del LED, es más corta. La pata negativa van a ver que la vamos a conectar siempre en GND o ground, o lo que es lo mismo, el negativo de la placa Arduino. En Arduino sale como GND. Bien, otro punto a tener en cuenta. Yo vengo diciendo diodo LED, pero está mal. Lo que pasa es que yo quería enfatizar de que no estamos hablando de una lamparita de linterna como venían antes, que eran incandescentes, sino que este artilugio que emite luz no es una lamparita, es un diodo. De ahora en más le vamos a decir LED, porque es una redundancia decir diodo LED, ya que LED de sus siglas en inglés quiere decir diodo emisor de luz. Algo muy delicado de estos dispositivos es que tenemos que controlar con mucha precisión la corriente que circula por ellos. La cantidad de corriente óptima la va a dictar el fabricante. Entonces, sabiendo el número de parte, recurrimos a la hoja de datos y ahí vamos a encontrar cuánta corriente puede circular por el LED para aprovecharlo al máximo sin quemarlo. Ahora bien, es difícil tener siempre a ciencia cierta el número de parte de un LED, más cuando ya tenemos muchos acumulados de distintas compras. Entonces, les dejo aquí una tabla con valores de resistencias recomendados y ya estoy incorporando un nuevo elemento pasivo electrónico llamado resistencia. Esta resistencia nos va a ayudar a limitar la corriente máxima que va a circular por el LED. Lo que pasa es que las placas Arduino, en especial el Arduino Uno, trabaja con 5 voltios. Estos 5 voltios, si yo los conecto directo al LED, con certeza, con total seguridad, tratándose de estos LED pequeños, vamos a superar la corriente máxima que puede circular por él, porque a mayor tensión, mayor corriente va a circular. Entonces, nos valemos de esta resistencia para limitar esa corriente. Pasemos a las resistencias. Este elemento, como su nombre lo indica, va a generar una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Mientras más grande sea su valor, más resistencia va a poner. ¿Cómo sabemos de qué valor es la resistencia que necesitamos para el LED? Para esto, lo primero que vamos a necesitar es a reconocerlas a las resistencias, porque dado que son de muy pequeño tamaño, no hay lugar para que el valor aparezca escrito con números. Por el contrario, se utiliza un código de colores. Al principio asusta y te parece que nunca lo vas a aprender, pero créeme que sí sucede. De hecho, a mí me pasa que me cuesta más andar sacando la cuenta con los colores que ver la resistencia y por algún proceso de memorización, supongo que es, solamente el valor ya viene a mi cabeza y ya lo sé. Bueno, créanme que si se dedican a esto y con el tiempo empiezan a utilizar resistencias, les va a pasar lo mismo. No tengo ninguna capacidad especial en ese sentido. Pero no tienen que sentirse intimidados por esto. Recurran a la tabla, recurran a calculadoras de resistencias que hay online por todos lados, cada vez que necesiten saber un valor. Y en el peor de los casos, si tienen un multímetro o tester, van y la miden para asegurarse. ¿Cómo funciona el código de colores? Es muy simple. El primer color indica el primer dígito. El segundo color, el segundo dígito. Y el tercer color es el multiplicador. O sea, acá tenemos un 5, porque el verde equivale a 5. Acá tenemos un 9, entonces ya formamos un 39. Y el marrón es el 1, 390 ohmios. ¿Vieron? Si acá hubiera tenido un rojo, esto sería
3.900 ohmios. Si tuviera un naranja, sería 39K, como decimos en la jerga, que en realidad son 39.000 ohmios. Bien, este color es la tolerancia. Es el porcentaje de error con el que puede salir esa resistencia cuando se fabrica. Por lo general, vamos a encontrar resistencias del 5%, son las más comunes, y nos sobran para nuestro cometido. Una vez que ya sabemos reconocerlas, retomamos lo que estábamos diciendo. ¿Cómo hacemos para calcular la resistencia que necesitamos? Bueno, en esta oportunidad no vamos a entrar en la manera técnica, que sería con la ley de Ohm. Va a ser muy complejo para una tarea muy simple, creo. Para eso nos aprovechemos de un sinfín de calculadoras de resistencias para LED que hay en línea. Ahora estoy usando una que encontré, por supuesto queda el link, pueden encontrar y probar la que ustedes quieran. Yo voy a elegir la tensión de entrada o la tensión con la que quiero alimentar el LED. Este caso es el del Arduino, por eso pongo 5 voltios. Acá ya tengo preestablecido las tensiones con las que va a terminar luego de la resistencia de acuerdo al color. Bueno, vamos a elegir rojo en este caso. Cantidad de LEDs. ¿Por qué me pregunta esto? Porque también es posible configurar LEDs en serie, como están acá, y eso hace que pueda usar resistencias más pequeñas. Pero eso es harina de otro costal. Sigamos. Y acá viene nuestro cometido. Tenemos que elegir la corriente ideal que debe circular por ese LED. Desde luego, si encontramos la hoja de datos y ya sabemos a qué apuntar, o si nos estamos guiando con alguna tabla, puede ser, bueno, supongamos que en mi caso 25 mA, yo ya sé que la resistencia exacta que tengo que usar es 128 ohm, pero esa resistencia no la voy a encontrar, porque esto es un valor exacto. Las resistencias vienen en valores normalizados o estandarizados. Con solo escribir en Google valores comerciales, voy a encontrar un sinfín de páginas que me van a mostrar los valores comerciales en las que se consiguen las resistencias. Bueno, van a encontrar 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm, y para abajo, miren, 1 ohm, 1,2 ohm, 1,5 ohm, y hacia la derecha se multiplican. 1,5 ohm, 15 ohm, 150 ohm, 1500 ohm, 15.000 ohm, 150.000, ¿entienden? Bueno, tampoco hay que intimidarse, o si cuando llegas a la tienda de componentes electrónicos no te acordás de cuál es el valor más cercano a lo que necesitas, pregunta. Te van a saber responder e indicarte cuál es el valor más próximo a lo que estás buscando. Bueno, ya tenemos todo claro y pasemos a conectar el LED con la resistencia. Lo que vamos a hacer es unir uno de los extremos de la resistencia con la pata más larga del LED. Bueno, yo tengo soldador, la podría soldar, sería lo ideal. Pero si no, como ustedes ven, se puede enrollar. Es algo muy provisorio, por supuesto, pero va a funcionar. Enrollamos la resistencia, controlamos el largo. A veces que queden exageradamente largo nos puede ayudar para llegar a cada pino donde vamos a conectar, pero también nos puede jugar en contra, que pierda estabilidad del LED porque necesitamos que se sostenga solo. Eso se gana con la práctica. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es enchufar la pata libre de la resistencia en la salida digital número 3. Y luego el negativo del LED lo vamos a poner en cualquiera de los 3 GND, ground, negativo o masa, como le quieran llamar, que tiene la placa Arduino. A mí me parece que el más cómodo, el que nos queda más cerca, es el que está al lado o próximo al puerto USB. Vamos a abrir Arduino. Vamos a archivo, nuevo. Vamos a grabarlo. Para eso momentáneamente, ¿qué hacíamos? Saco el user editor externo, archivo, guardar como, y le vamos a poner blink o parpadeo. Bueno, abrimos Atom
y abrimos el archivo del proyecto que acabamos de crear. Acá está. Blink. Perfecto. En el setup, lo primero que vamos a hacer es declarar en qué modo va a trabajar ese pin, el pin número 3, el que vamos a usar para el LED, ya que ese pin puede emitir señales, pero también puede recibirlas. Entonces, puede ser de entrada o puede ser de salida. En este caso lo vamos a usar como de salida. Para eso nos valemos de una función de Arduino que se llama pinMode, y entre paréntesis, o pinMode, y entre paréntesis le tengo que pasar el número de pin que vamos a trabajar, coma, el modo. Puede ser input, o en este caso, output. Grabo y vamos a ir revisando si está todo bien. ¿Qué me faltó de acá? Miren, yo grabé y acá no apareció. Me olvidé y dejé esto sin el modo de usar editor externo. Usar editor externo, ahí está. Acá apareció ahora, sí. Vamos a ver si esto está bien. Bueno, a ver si lo compilo de nuevo. Ven, no tengo ningún error. Venimos bien. Ya sabemos, entonces, que esta función, y la vamos a usar muy seguido, es para decirle a la placa que el pin 3 va a ser usado como una salida. Luego vamos a pasar al loop. Y no bien arranque el loop, lo que vamos a hacer es decirle al LED que se encienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Hay una función que es digitalWrite, con la que podemos decirle a un pin que se ponga en alto o en bajo, o sea, que saque 5 voltios o que saque 0 voltios. Para esto, a digitalWrite le tengo que pasar el número de pin en el que voy a trabajar, en este caso el 3, coma, y tengo dos opciones, escribir alto o escribir bajo. Obviamente con alto va a sacar 5 voltios y el LED se va a encender, o con low o bajo, el LED se va a apagar porque la salida digital se va a poner en 0 voltios. O lo que es lo mismo, se va a poner a masa. Esto es interesante también, más adelante vamos a ver. No los quiero complicar ahora. Bueno, yo quiero hacer que se prenda, high, punto y coma. Bueno, probemos si venimos bien. Hasta ahí estamos. ¿Qué tal si lo grabamos? Listo. Primera vez que vamos a grabar un programa que tenga que ver con pines y con electrónica, y es de lo nuestro y es de lo que nos gusta, así que ya grabamos. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque tengo que seleccionar acá en puerto. No estaba seleccionado. Probemos de nuevo. Grabo. Subiendo, subido, y veamos qué pasa. Como ven, apenas se grabó y se ejecutó el programa, se encendió el LED y el LED permanece encendido. ¿Por qué? Recuerden que el loop se ejecuta continuamente, una y otra vez, y lo que le estoy diciendo al Arduino es encendé, se mantiene encendido y la próxima vez le vuelvo a decir encendé, encendé, encendé de manera infinita. Bueno, entonces lo que podríamos hacer ahora es decirle que lo apague. Después que lo prendió, que lo apague. digitalWrite. ¿Qué pin? El 3, y le pongo low. Lo cargo en la placa y veamos qué pasa. Se graba y sigue encendido. ¿Qué sucede? No hay un tiempo de espera entre que se enciende y se apaga. O sea, no bien se enciende, se vuelve a apagar. En realidad ahora, aunque no lo podamos ver bien, el LED se está encendiendo y apagando a una velocidad impresionante que no nos permite ver ese parpadeo. Entonces lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. Generar con la función delay un tiempo de espera. Lo vamos a hacer de 1 segundo. O sea, 1000 milisegundos. Ahí está. Entonces, como dijimos que es buena práctica, comentar, ¿por qué no lo hacemos? Espera con LED encendido. Esta línea apaga LED. Pero ¿qué va a pasar acá? Se va a apagar y la próxima ejecución va a decir que se prenda. Necesito también generar un delay para que una vez que se apague, espere
un tiempo determinado apagado, si no, no vamos a notar la porción apagada, digamos. Delay 1000, espera con LED apagado. Este es el famoso blinking LED, que viene casi siempre como ejemplo, un LED parpadeante. Lo grabamos y ahí lo tenemos. Vean, ¿cuánto permanece encendido? 1 segundo. ¿Cuánto permanece apagado? 1 segundo. Repasemos lo que está haciendo ahora la placa. Lo que está haciendo acá es, enciendo, espero 1 segundo con el LED encendido, apago, espero 1 segundo con el LED apagado. ¿Se dan cuenta? De hecho, miren, si yo acá pongo 100 milisegundos en la porción apagada, ¿qué va a pasar? Va a pasar mucho tiempo prendido y poco tiempo apagado. Vamos. Cargo. ¿Ven? Es muy breve el tiempo que se apaga. O podría hacerlo al revés y va a quedar como un LED flasheante, como pequeños destellos. Miren. Mucho tiempo apagado, 1 segundo, apenas 100 milisegundos encendido. Nos divirtamos un poco más y hagamos que la cosa cobre un poco más de ritmo. 100 y 100, ¿qué les parece? ¿Grabó? Buenísimo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por acá. Espero que les quede claro. Cualquier duda voy a estar atento y nos vemos en la próxima clase. Hola, bienvenidos a una nueva clase. Vamos a seguir un poquito más con LEDs. A priori parece que son solo una herramienta para usarlos como indicadores, pero la verdad es que es una herramienta sumamente noble para poner en práctica lo que venimos aprendiendo de programación, para mejorar nuestras destrezas y para ir a ese punto, a dominar Arduino de manera profesional. Así que vamos a ver lo siguiente. La placa Arduino ya posee un LED onboard, o sea que ya viene en la placa soldado y viene conectado, como vimos en algún capítulo, al pin digital o a la salida digital 13. Este pin ya posee una resistencia y luego de la resistencia está el LED. Entonces podemos decir que tiene una resistencia en serie, justo lo que necesitamos para que no se queme. O sea que no tenemos que hacer nada, ya podemos usar ese LED. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a decirle que al pin 13 lo vamos a usar como salida. Hasta ahí, nada nuevo. Como ven, yo reciclé el código del ejemplo anterior. Ustedes pueden, sobre el mismo archivo que tenían, ahí seguir agregando estas líneas. Luego lo que voy a hacer es acá, agregar un 1 para repetir el mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer con este nuevo LED que está instalado ya en la placa. Grabo y vamos a probar a ver qué pasa. Bueno, como ven, dejó de parpadear el LED rojo que yo tenía acá arriba y empieza a parpadear el LED amarillo, el LED onboard. ¿Se dan cuenta? Bueno, podemos hacer y mejorar esto. Miren, copio. Vamos a copiarlo con comentarios y todo. Copio. Dejo un espacio. El espacio lo dejo nada más que para que se vea y sea más amigable a la vista. Nada más que por eso dejo este espacio. Entonces acá borro el 1 y estoy controlando el LED rojo en estas líneas. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo imaginemos antes de que lo grabemos. Se enciende y espera LED amarillo, se apaga y espera LED amarillo, se enciende y espera LED rojo, se apaga y espera LED rojo. Bueno, vamos a agrandar el tiempo de espera para que sea un poco más fácil de verlo. Grabo y ahora sí, lo cargo en la placa y veamos qué sucede. Enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Bien, ya tenemos una buena secuencia que armamos. Ahora, imaginen lo siguiente. Estamos usando 2 LEDs. Podríamos usar 10, sí, 8.
¿Por qué no? Depende la aplicación. Pero vean lo siguiente. Sucede que vamos a imaginar que el pin 3 me queda justo en mi prototipo final, me queda justo cómodo para conectarlo a otro dispositivo. Entonces no lo voy a tener más libre el pin 3. Quiero cambiarlo y ponerlo en otro pin. El LED rojo ahora lo voy a poner, supongamos, en el pin 4. Entonces eso va a requerir que yo acá cambie 4, que yo acá venga y cambie 4. Es medio incómodo, ni que hablar que si tengo 8 LED, cada uno con una función, cada uno con un color, cada uno representa un mensaje para el usuario, yo tengo que saber que supongamos que el 3 es el LED que declara la emergencia. El 13 es el LED que dice que el conductor está manejando demasiado rápido. Y suponiendo un ejemplo. Es complicado, esto tendríamos que ordenarlo mejor. Como se dan cuenta, los pines yo los paso en forma de un entero. Y si profundizamos en la lectura de Arduino, vamos a ver que en su documentación dice que yo puedo pasarle un entero o una variable que guarde ese entero. Entonces me va a ser súper práctico, y es buena práctica que lo hagan, acostúmbrense. Vamos a crear un entero, le vamos a llamar, supongamos, LED rojo igual a 3. ¿Bien? Y después voy a crear otro que se va a llamar LED amarillo, que va a ser igual a 13. ¿Bien? Entonces, en todos los lugares, yo para hacer lo que voy a hacer ahora, repito, he presionado la tecla Command en Mac o Control en Windows. No la suelto, entonces también puedo cliquear acá y puedo cliquear acá. Y acá voy a poner LED rojo. ¿Ven? Reemplazo todos al mismo tiempo. Si lo hubiera hecho tradicionalmente, tendría que ir uno por uno. Acá voy a hacer lo mismo. Hice clic en el primero sin apretar nada. Presiono Control o Command, es lo mismo. Cliqueo ahí y cambio los tres al mismo tiempo, miren. Ahí, y voy a poner LED. Es más, ya me lo propone Atom. Aprovechemos eso. Grabo. Van a ver que esto funciona igual. Ahí ya grabé. Bueno, sigue funcionando de la misma manera. Vamos a ver, a darle un poco de ritmo a esto. Volvemos a los 100 milisegundos. Grabo. Interesante, ¿no? Bueno, y en esta carrera en la que hemos emprendido para ordenar cosas, yo tranquilamente puedo poner acá int tiempo encendido igual a 100, int tiempo apagado igual a 500. Entonces, ¿cuáles son los tiempos encendidos? Son los tiempos o las demoras que generamos justo después de encender el LED. Sería este y este. Entonces, el 100 lo voy a reemplazar por la variable tiempo encendido. Y acá tiempo encendido. ¿Y este 100 de acá qué es? Es el tiempo apagado. Tiempo apagado. Y reemplazamos acá tiempo apagado. Esto tiene que funcionar de la misma manera. Entonces, ahora cuando yo quiero modificar los tiempos de encendido o de apagado, simplemente cambio en estos dos lugares. Si quiero modificar un LED y pasarlo a otro pin, simplemente actualizo el pin acá y el programa sigue siendo funcional. Esto es una buena práctica, hacer algo dinámico que se adapte a nuestras necesidades y que generar un cambio en el hardware no nos implique rediseñar todo el código o modificar demasiadas cosas. Bueno, vamos a probarlo como luce acá con 100, 500. Como vemos, tenemos tiempos de encendidos breves, son apenas unos parpadeos, y tiempos de apagado mucho más consistentes, más largos, de 500 milisegundos. Espero que les haya gustado esta clase y bueno, mucho más en la próxima. Nos vemos.
Bienvenidos a otro capítulo y bueno, vamos a usar otra vez nuestra protoboard y en este caso vamos a tomar 3 LEDs de colores. Acá estoy poniendo uno azul, pueden ser los mismos colores, yo voy a aprovechar y voy a poner uno azul y es una decisión mía ordenarlos todos con la pata positiva hacia la izquierda. Entonces pongo uno azul, voy a elegir uno rojo y lo voy a colocar aquí y voy a elegir uno amarillo y lo vamos a poner acá. Acá se me da una pata, no importa. Ahí está. Bueno, como dijimos, la pata positiva va a necesitar tener una resistencia para conectarse hacia la fuente de corriente. Pero vamos a dejar las resistencias que ya las tengo preparadas, como ven acá. Acá están preparaditas las resistencias. Yo ahora no me compliqué, elegí 390 ohm, que sé que son sobradamente grandes para no quemar mis LEDs. Probablemente no brillen toda su capacidad, pero sé que con eso no va a pasar nada. Y preparé estos 3 alambritos. Estos alambritos, que los corté de componentes electrónicos, los voy a usar para unir la pata negativa del LED. Miren, ya lo coloco. Ahí está, si ven, uní la pata negativa del LED. Bueno, ahí lo van a poder ver mejor. La pata negativa del LED a GND. Vamos a hacer lo mismo con las otras 3 patas. Yo estoy usando un alambre porque, ya saben, es una cuestión personal de que no me gusta cómo quedan todos los cables desordenados cuando no es necesario a veces todo cablearlo. Miren, yo tranquilamente podría usar un cable desde la pata negativa hasta el negativo de la fuente, pero ya estoy sumando este objeto que me tapa la visión y me molesta. A mí me gusta usar alambritos para estas cosas, no es que no use cables. Bueno, acá quedaron los 3 alambres conectando la pata negativa al negativo de la fuente. Ahora bien, necesitamos conectar la pata positiva del LED al positivo que vamos a traer nosotros, pero ese positivo no va a ser el positivo de la fuente, sino que va a ser una señal que vamos a traer de nuestra placa Arduino de algunas de las salidas digitales. Entonces, vamos a conectar, bueno, voy a sacar este cable momentáneamente para trabajar más cómodo, y vamos a conectar la resistencia de esta manera, de la pata positiva del LED hacia la línea que tenemos al costado de la pata positiva. ¿Bien? Hacemos lo mismo con los 3 LEDs. Listo. Ahora sí, vamos a tomar 3 cables y vamos a poner cada cable en el extremo de la resistencia. O sea, viene a ser, yo lo tendría que conectar acá. Como acá no puedo, lo voy a conectar en la misma línea. Ahí. Uno. Otro acá. No me di cuenta, miren, y lo puse en el mismo lugar donde estaba la resistencia. Y ahí. Bueno. Igualmente les dejo el esquema para que nos acostumbremos a reconocerlo. Bueno, lo que nos queda por hacer es conectar estos cables en la placa Arduino. Miren, vamos a conectar el primero, que lo tengo acá en morado, en el pin número 3. El siguiente LED
Lo vamos a poner en el pin 5. ¿Ven? Y el último LED de la derecha en el pin 6. Si se fijan, he elegido pines digitales que tienen esa rayita como una ñ, la rayita que va arriba de la ñ, y esto me está indicando que son pines aptos para PWM. Y como eso quiero enseñarles en la próxima clase, es que elijo estos pines para que ya nos quede preparado el protoboard. Así que si pueden, no lo desarmen, que lo vamos a reciclar para la próxima clase. Y si no, no cuesta nada armarlo de nuevo. Bueno, ya tenemos el set armado, así que ya estamos listos para copiar y pegar el código. No, mentira, nosotros no copiamos y pegamos el código nunca. Lo vamos a hacer juntos porque tener un set, una protoboard y una placa Arduino no solamente nos va a permitir practicar algo en particular, sino que nos va a permitir mejorar nuestra destreza como programadores y también cultivar el ingenio que nos permite resolver problemas. Bueno, vamos a empezar nuestro proyecto. Yo le puse LED secuencial, ahí nos da una pista de lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de que los LED se enciendan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, con distintos efectos. Vamos a jugar un poco con eso y es la excusa perfecta para también, como les decía hace un ratito, mejorar nuestras habilidades programando y desarrollando nuestra intuición para resolver problemas. No nos sirve de nada copiar y pegar código y decir, ah, mira, qué lindo el proyecto que hice, cuando en realidad lo hizo otro. No, no. Son ustedes los que van a crear y volverse expertos, masters en esta materia. Bueno, vamos a empezar declarando cada uno de los LEDs. Yo el LED rojo lo puse en el pin 5. Vamos con el azul. LED azul igual al azul lo tengo en el pin 3. Si ustedes tienen LED todos del mismo color, pueden usar LED 1, LED 2, LED 3, LED A, B, C, como quieran. Es simplemente el nombre que le vamos a dar a cada LED para reconocerlo después a lo largo del código. Y por último tengo el LED amarillo, que va a ser igual a 6, en el pin 6 lo tenemos. Perfecto. Vamos a incorporar también el uso de variables constantes, que como vimos son variables que no cambian, o mejor dicho, no las puedo cambiar a lo largo del programa. Const, ahí está. Bueno, de esta manera me aseguro que por error no vaya a ser que cambie este valor y me va a dejar de andar el LED. Bueno, algo que vamos a hacer acá es declarar qué tipo de trabajo va a realizar cada uno de los pines. En este caso, vamos a declararlos como pines de salida. Entonces usamos pin mode, LED rojo, coma, output, punto y coma. Bueno, igual, esto puedo aprovechar, copio, pego. Y acá será amarillo y más abajo azul. Vayamos al loop. ¿Qué podemos hacer? Vamos digital write, vamos a prender uno de los LED, en este caso va a ser LED rojo, coma, high. Perfecto. Y al mismo tiempo voy a decir que quiero LED amarillo apagado. Y al mismo tiempo voy a decir que quiero LED azul apagado. Bien, entonces con estas tres líneas lo que estoy generando es una configuración de encendido, apagado, apagado. Vamos a generar una pequeña pausa. En vez de escribir la pausa acá, lo que voy a hacer es const int pausa igual a 100 milisegundos, vamos a poner. Entonces, delay, pausa. Así es más fácil, cuando tenga que cambiar la pausa, cambio acá y no tengo que andar cambiando en todos los delays de mi código.
Entonces miren qué fácil que está esto. Acá ya tengo la configuración prendido, apagado, apagado, copio, pego, pego. Entonces acá en el segundo paso lo que voy a hacer es hacer algo que sea apagado, prendido, apagado. Me va a quedar así. Y acá vamos a poner apagado, apagado, prendido. Bien. Lo que también, para que sea más práctico, voy a incrementar la pausa para que se vea mejor. Grabo. Vamos a cargarlo en la placa y a ver qué hace. Bueno, miren, yo voy a resetear, ya se cargó, están en secuencia, encendiéndose, pero yo voy a resetear la placa porque hay algo particular para corregir. Ahí suelto, 3, 2, 1, solté. ¿Ven? Empieza por el rojo, eso es algo para corregir. En realidad el orden mío es azul, rojo, amarillo. Entonces vamos a corregir eso en el código. Bueno, ya lo he corregido. Vamos a grabar a ver cómo se comporta ahora. Bueno, para que se note por dónde empieza, voy a resetear la placa. Se apagan todos los LEDs, suelto y vamos a ver. Ahora sí, empezó por el azul. Lo que voy a hacer entonces es aprovechar la ocasión. Yo acabo de cortar esto, o copiarlo, va a dar lo mismo, y voy a crear una función que se va a llamar void derecha, perdón, vamos a ponerle izquierda, porque va de derecha a izquierda. Izquierda, y cargo este movimiento. Entonces después lo que voy a hacer es copiar esta función. Lo que quiero es que practiquemos y refresquemos el concepto de funciones. Poner una segunda función, que se va a llamar ahora sí derecha, y lo que quiero hacer es el sentido inverso. Entonces será acá low y acá high. La del medio se queda igual y esta opuesta. Vamos a poner acá low y acá high. Entonces nos queda el sentido opuesto a izquierda. Bueno, vamos a aprovechar más aún y podemos hacer esto así, miren. Izquierda, punto y coma. Vamos a hacer que haga 5 veces para un lado y 5 veces para el otro. ¿Les parece? 3, 4, 5. Y después vamos a hacer para el otro. Derecha. Voy a copiar, copio y pego. 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando entre en el loop, va a llamar a la función izquierda, se va a ejecutar esta función, o sea, cada una de estas líneas, luego vuelve, retorna al lugar donde había dejado y nuevamente llama a izquierda. Entonces se va a repetir esta secuencia 5 veces y después pasamos a derecha. Vamos a ver si anda. Pero me doy cuenta de que me va a convenir acelerarlo, así que vamos a achicar el tiempo de demora para que se vea más rápido y no tengamos que esperar tanto. Bueno, ahí lo estamos viendo. Bueno, como pueden observar, tenemos 5 veces en un sentido y 5 veces en el otro. Vamos a mejorar esto porque nos faltaría otra función. Lo podríamos poner acá, pero ya que estamos ordenando todo en funciones, que es lo que corresponde, nos faltaría una función que diga apagado. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Que apague todos. Entonces lo que quiero hacer es que cuando haga para un lado, llamamos a la función apagado y vamos a generar una espera más larga. Entonces vamos a poner que la espera va a ser de velocidad por 3. Vamos a hacer para que espere un poco más que los 100 milisegundos que tengo acá. Entonces
el delay que se va a generar va a ser proporcional a la pausa que yo ponga. Perdón, no se llamaba velocidad. Qué error el mío. Era pausa, perdón. Pausa. Bueno, vamos a ver cómo luce ahora esto. Grabo. Entonces he marcado la diferencia cuando se producen los 5 para un lado y los 5 para el otro. Aunque cuando llega al final, lo que sucede es que necesitaría acá otro apagado y una espera para que haga una pausa después de realizar los dos sentidos. Vamos a poner ahí apagado. Grabo. Ahí se nota mucho mejor. 5 por un lado, apaga, 5 por el otro, apaga. Me parece buenísimo. Veamos cómo luce si lo aceleramos aún más. Vamos a poner 20 milisegundos, a ver si se ve algo. Interesante, ¿no? Bueno, veamos algo. Volvamos a los 100 milisegundos. Esto no es para nada eficiente. Esto quedaría mucho más elegante si se acuerdan qué manera teníamos de repetir algo 5 veces. Los bucles, los ciclos. Entonces, directamente, y gracias a la magia de Atom, yo puedo escribir for, presiono Enter, y ya me prepara un for. Entonces, bueno, simplemente lo tenemos que acomodar un poco. Y acá poner int i igual a 0, mientras i sea menor que 5, con incrementos de a 1, quiero que ejecutes, en definitiva, 5 veces izquierda. Entonces podría copiar esto y reemplazo todas estas 5 veces que puse derecha por un for que ejecute 5 veces derecha. Veamos si funciona igual. Y como ven, es lo mismo. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Neon on the blacktop, there's a gentle rain downtown, a shadow pooling underneath me as it follows on the ground. Kissed you when I saw you, stared deep into your eyes. I meant to say I love you, but instead I said goodbye. Hola, bienvenidos a este capítulo. Hace poco estuvimos viendo entradas analógicas, anteriormente salidas digitales. Y nos falta algo muy importante, entradas digitales, cuando tenemos que medir o censar si tenemos un 1 o un 0, alto o bajo, 5 voltios o nada. Bueno, ¿para qué nos puede servir? Algo súper práctico y súper fácil de probar es con un pulsador, porque en realidad una función de las entradas digitales es para medir cuando un pulsador ha sido presionado. Entonces, podríamos imaginarnos que este pulsador que vemos en pantalla, cuando lo presiono, cierra el circuito, o sea, empieza a circular corriente por su interior. Entonces, podríamos decir que cuando presiono este pulsador o botón, los 5 voltios van a circular y se van a ir hacia la entrada digital del Arduino. Sepan que hay pulsadores normalmente cerrados o normalmente abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo presiono, cierro el circuito y la corriente pasa, en el caso de los normalmente abiertos. O sea, en su estado de reposo no pasa corriente. Y después están los opuestos.
normalmente cerrados. O sea, cuando no lo estoy pulsando, no pasa corriente. Pero, como medida general, vamos a tomar que son todos, o la inmensa mayoría de los que vamos a usar, normalmente abiertos. El circuito se cierra cuando yo lo pulso. Entonces, retomando este esquema, podemos decir que una manera fácil y aparentemente correcta de usarlos sería esta. Tengo los 5 voltios de Arduino y cuando lo pulso le estoy enviando un 1 o un valor alto, entonces podría censar en la entrada digital X de Arduino que estoy leyendo un pulsador presionado. Pero la idea es que nosotros le mandemos un 1 o un 0, da lo mismo, pero tiene que ser o 1 o 0, o 5 voltios o ground, en función de si lo aprieto o no lo aprieto a ese botón. Entonces, miren lo que pasa acá. Cuando lo presiono, le voy a enviar a la entrada digital 5 voltios. Eso es correcto. Hasta ahí, espectacular, ningún problema. Pero cuando yo suelte y deje de presionar el botón, ¿le voy a estar enviando ground a esta entrada? Yo necesito enviarle ground para decirle que no está presionado. Y el problema aparece porque cuando yo deje de presionar este pulsador, a la entrada digital de Arduino la dejo en un estado que se conoce como flotante. No le estoy dando ni tensión, ni ground, ni negativo. Y ese es el caldo de cultivo ideal para que todos los ruidos electromagnéticos o eléctricos que circunden a la placa se metan por ahí. Entonces, es muy probable que pulsos de otros lados, radiofrecuencia, se metan por este pin y generen falsos unos, falsas señales de que ha sido presionado el botón. Así que esto es una manera incorrecta de usar un pulsador, totalmente incorrecta. Vamos a tener que valernos de unas resistencias que en el modo en que las vamos a configurar se las conoce como pull-ups o pull-down. Algo como tirar hacia arriba o tirar para abajo. Vamos a agregar esa resistencia para darle un poco de sentido a esto. Bueno, no se asusten, ha cambiado el circuito. Ahora lo he configurado de la siguiente manera. 5 voltios, esos 5 voltios los hago circular a través de una resistencia de 1K o superior. Por lo general se usan resistencias de entre 1 y 15 kiloohmios. Ya explico por qué. Luego, antes de llegar al pulsador, me voy hacia la entrada digital del Arduino, cualquiera. Y desde el mismo lugar, ahí sí me voy al pulsador, y desde el otro extremo del botón a ground. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando el pulsador no está presionado, por acá no fluye corriente, entonces el flujo de corriente, ¿cuál va a ser? Pasa a través de la resistencia, viene por acá y va a generar un 1 cuando no esté presionado en la entrada digital del Arduino. Entonces yo ya puedo preparar mi lógica y decir, bueno, si recibo un 1, quiere decir que el botón no está apretado, no está presionado. Genial. Sigamos. Cuando yo lo presione, la electricidad que fluye por la resistencia se va a ir directamente a ground y va a generar una inmensa caída de tensión en este punto, porque toda la electricidad va a fluir hacia tierra, haciendo que el valor de la tensión en este punto caiga a 0. Por ende, voy a estar enviando un 0 a la entrada digital del Arduino. Y en mi lógica, puedo prepararme para pensar, cuando lea un 0, es porque alguien presionó el pulsador. Ahora bien, ¿por qué pongo una resistencia? Si yo no pusiera esta resistencia y acá estuviera derecho, tuviera un puente de alambre, supongamos, en vez de una resistencia, cuando yo presione el pulsador voy a generar un cortocircuito. Estoy enviando directamente los 5 voltios a tierra. Por acá va a fluir una inmensa cantidad de corriente
y de inmediato se va a calentar y probablemente derretir el pulsador, si es que no antes quemo la placa de Arduino, la fuente de nuestro Arduino. Entonces, ¿qué función cumple esta resistencia? Cumple la de limitar la corriente máxima que va a circular cuando presiona el pulsador. Mientras más chica sea la resistencia, bueno, cada vez que lo pulse, más corriente va a circular. No queremos que circule demasiada porque tampoco queremos generar un consumo excesivo al presionar un botón. No tiene sentido. Simplemente es una señal la que quiero generar para darle información al Arduino. Entonces, con un K, la corriente que circula es tan pequeña que no fuerzo para nada la fuente de 5 voltios. Y voy a generar una señal limpia y clara de cuando tengo el pulsador presionado o no. Veamos la otra configuración. Esta que acabamos de ver se llama pull up, tira hacia arriba. ¿Por qué? Porque en el estado normal vamos a tener siempre una tensión alta, siempre arriba, salvo que presionemos el pulsador. Ahora pasamos a la configuración opuesta, que se llama pull down. Miren. Bueno, cambió bastante, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Acá estamos en una configuración pull down. Vean, esta resistencia mantiene conectado todo el tiempo la entrada digital del Arduino a ground, a tierra. O sea, que cuando el botón no está presionado, normalmente voy a tener un 0 acá. Entonces ya preparo mi lógica para decir, bueno, si veo un 0, quiere decir de que el pulsador no ha sido presionado. Pero cuando yo presione el botón, estos 5 voltios van a circular a través de esta sección, pasarán hasta aquí y fluirán hacia tierra por la resistencia. Lo que sucede es que también van a fluir hacia la entrada del Arduino generando un 1. ¿Tengo o corro peligro de estar generando un cortocircuito? No, porque estoy poniendo esta resistencia, la resistencia de pull down, como limitador de corriente. Si yo lo pusiera acá directo a tierra, por supuesto, en cuanto pulse esto, o se quema el pulsador, o lo más probable es que dañe la placa Arduino, porque va a pasar una inmensa cantidad de corriente a tierra. Un cortocircuito. Entonces, esta es otra manera de configurarlo. Por lo general, usamos pull-up, pero a veces conviene una o la otra. Un tip nomás. Cuando estamos trabajando con sistemas con mucho ruido, donde hay motores que generan mucho ruido y meten fluctuaciones importantes o picos abruptos en la alimentación, a veces es mejor usar esta configuración, que es una configuración que se conoce como más silenciosa, es más inmune a que se metan ruidos a la entrada digital y generen falsos unos. Bueno, ahora ya vimos el esquema, lo tenemos bien claro. Pasemos a generar un pull-up en nuestra protoboard. Como pueden ver, lo que hicimos es tal cual lo que está en el esquema. ¿Vieron que es más fácil interpretar primero un esquema y después pasar tranquilos a la protoboard? Lo que vamos a hacer es colocar el pulsador, las dos patitas del pulsador, como se ve en esta imagen. Vamos a colocar una resistencia de un K mayor en cualquiera de las dos patitas del pulsador, o sea, en la misma columna, y llevaremos ese punto opuesto de la resistencia a positivo, a 5 voltios. Bueno, esa es nuestra resistencia de pull-up. Está manteniendo arriba todo el tiempo la señal. Luego directamente, como lo que queremos hacer es esa señal enviarla a ground cada vez que presionemos el pulsador, vamos a poner este alambrito que puse desde la segunda pata a ground de la fuente. Por supuesto, estoy trayendo desde mi placa Arduino, desde 5 volt y ground, 2 cables para alimentar la fuente de la protoboard. Ya tenemos el pulsador.
Solo nos estaría faltando llevar de la pata a donde está la resistencia, de la pata del pulsador a donde está la resistencia, pull up, un cable que lo vamos a enchufar en la salida, en este caso lo vamos a usar como entrada digital número 3. Vamos a trabajar ahora con un poco de código. Bueno, como primera medida vamos en el setup a declarar en qué modo va a trabajar el puerto digital en cuestión. Nosotros conectamos el pulsador en el pin 3. Entonces, vamos a poner pin mode 3, coma, y ahora le debo decir en qué modalidad. Input. ¿Por qué input? Porque lo voy a usar como entrada. Quiero leer qué valor llega ahí. Bueno, una vez que hice esto, voy a declarar una variable llamada estado pulsador, que va a ser igual a digital read. Esta es la función que vamos a usar para leer el estado digital de ese pin. ¿Y qué pin quiero leer? El 3. Bueno, para poder ver qué es lo que está leyendo, simplemente serial.println y le paso la variable estado pulsador. Lo vamos a hacer simple esta vez. Lo voy a grabar en la placa y rápidamente voy a abrir la consola. ¿Por qué veo un 1? Porque no estoy presionando el mismo. No bien lo presione, ¿ven cómo rápidamente cambia a 0? Suelto, presiono. Suelto, presiono. Bueno, sepan de que a veces puede que sea más apropiado acá usar una variable de tipo booleana, que solo posee dos valores, true o false. Grabo. Bueno, y de la misma manera veo 1 o 0. Sucede que la representación por la terminal de true o false es de esta manera, 1 o 0. No va a aparecer la palabra true o false. Sepan eso. Bueno, podría mejorar un poco esto que tengo acá de la siguiente manera. Vamos a crear una variable de tipo string llamada estado directamente. Y luego voy a decir esto. Si estado pulsador igual a true, ¿qué voy a decir? Voy a decir que estado, el string, va a ser igual a no presionado. Dijimos, si hay un 1 o un true, es no presionado. Cuando lo presiono, como estoy enviando a tierra o a ground la señal, vamos a contemplar lo opuesto. Else, y ahí voy a decir estado igual a presionado. ¿Se acuerdan del else, no? Es si estador pulsado igual a true, o sea, si tengo un 1, quiere decir que no está presionado. Si pasa lo opuesto, este else que pongo acá sería lo mismo que volver a poner un if estado pulsador igual a false. Bueno, esta es una manera más elegante de hacerlo, más eficiente. Y ahora lo que quiero imprimir ya no es estado pulsador, el booleano, sino este string, que se llama estado. Vamos a ver cómo luce, ahora va a tener un poco más de sentido. Bueno, no presionado porque no lo estoy apretando, y no bien lo presione, ¿ven? Presionado, no presionado, presionado, no presionado. Bueno, entonces vamos a hacer un poco más complejo esto, y lo que yo voy a agregar es, como ven en esta imagen, en la protoboard, un LED, y lo conecto con la configuración que venimos usando siempre. Ya cada vez esto nos tiene que ser un poco más familiar, y es lo siguiente: pata negativa del LED rápidamente con un alambrito al negativo de la fuente. Negativo que obviamente se va al ground de la placa Arduino.
el positivo del LED o la pata larga a través de una resistencia, lo conecto con un cable hacia, en este caso yo elegí, ustedes elijan la que quieran, yo elegí la salida digital 5. ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno. Vamos a trabajar con ese LED en combinación con lo que venimos haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pin mode, pin 5, output. ¿Para qué? Para declarar ese pin como una salida digital. Vean que por razones de practicidad, yo estoy poniendo directamente los números de los pines. Recuerden que cuando se metan en un proyecto de una envergadura mayor, lo ideal va a ser de que usen variables para nombrar esos LEDs o esos puertos. Va a ser mucho más prolijo y les va a ayudar a no perderse cuando su código cobre un tamaño de importancia. Entonces, para darle más elegancia, acá en vez de no presionado, vamos a poner apagado. Y en presionado vamos a poner, miren, encendido. Bien. Sigamos. Vamos a agregar, luego de modificar la variable, vamos a agregar lo siguiente. Miren, digital write, quiero hacer que el LED que está en el pin 5 se encienda. No, Pablo, que se apague, lo contrario, ahora sí. De manera rápida y eficiente, copio esta línea y la voy a pegar acá. Y acá le estoy diciendo de que se encienda. Bueno, entonces grabo. Vamos a probar esto. Y como ven, dice apagado, encendido, y al mismo tiempo que lo presiono, el LED se enciende y se apaga. Bueno, y la verdad, no quiero perder esta oportunidad porque en cada clase vamos a tratar de desarrollar un poquito más. Eso que siempre insisto, que es nuestra intuición, nuestra capacidad de resolver problemas, de cómo vamos a usar los algoritmos para resolver necesidades de la vida real. Porque más que programadores, somos solucionadores de problemas. Así que bueno, a despertar el ingenio. Quiero hacerla un poco más complicada a esta tarea y yo lo que quiero ahora no es que se mantenga encendido mientras presiono y se apague cuando suelte, sino que en cuanto toque el pulsador una vez, hago un tic, si está apagado se encienda y si está encendido se apague. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, de la siguiente manera. En primer lugar, ya me está molestando algo que quiero que arreglemos juntos y es, vamos a aclarar este tema de int LED, voy a declarar una variable LED porque ando con números y ya me empiezo a confundir. ¿Vieron qué hace falta? Int LED, el LED lo tenemos en el pin 5. Perfecto. Int botón igual a 3, está en el pin 3. Entonces ya tranquilamente puedo poner acá botón, acá ya pongo LED, no me voy a confundir más. Y acá ya estoy leyendo el valor del botón en vez del número 3. Bueno, borro acá. Entonces, vamos a hacer lo que dijimos. Bueno, ok. Los videos los dejamos hasta ahí y vamos a empezar entonces a ver más sobre el tema. Bueno, entonces, hoy vamos a ver encender un LED utilizando el pulsador y lo más importante son las entradas digitales, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a aprender a utilizar los pines digitales como entradas o input y definirlo en el segmento de setup del pin mode, que también se estuvo viendo en el video. ¿Okay? Para ello vamos a utilizar unos pulsadores, ahí tienen la imagen de unos pulsadores. Existen pulsadores de 2 patas y estas son de 4, que son las más comunes y más fáciles de conseguir. La de 2 patas viene a ser esta
y esta otra, y la de 4 patas son de esta forma, ¿ok? Y su conexión es, estas dos tienen las mismas conexiones, y estas dos tienen la misma conexión, o sea que se colocan primero se coloca hacia un pin de este lado y tiene que terminar del otro lado, ¿ok? Y básicamente lo que tiene es una chapa dentro de esto, y cuando pulsamos esto hace una conexión y conecta esta pata con esta otra, ¿ok? Entonces así tenemos esa conexión. Bueno, los componentes que vamos a usar son varios cables de conexión, un protoboard o placa de prototipos, un Arduino Uno R3, un diodo LED emisor de luz, una resistencia de 10 kiloohmios para polarizar el circuito del pulsador y una resistencia de 220 ohmios para polarizar el LED, para que no se queme el LED. Y evidentemente un pulsador, ¿ok? Ahí tenemos la resistencia de 220 ohmios, que es para polarizar el LED, de 0,25 watts. Es bajo la cantidad de watts que utiliza, ya que simplemente limita la corriente que circula en el LED. Tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, acá tienen los colores característicos de 10 kiloohmios, y esto lo que hace es proteger al circuito cuando pulsamos el LED, ya que básicamente alimentamos con 5 voltios y lo que no queremos hacer es básicamente un cortocircuito en la placa. Entonces, para no generar el cortocircuito, entonces limitamos la corriente que circula por, evidentemente, entre el área donde está el pulsador. Tenemos la placa de protoboard y los cables de conexiones que van al protoboard, el Arduino Uno R3. Bueno, aquí tenemos nuestro pulsador, nuestros diodos LED. Como para recordar, la patita más larga es el positivo. Entonces, la alimentación de 5 voltios entra en la patita más larga y en la patita más corta va hacia GND, ¿ok? Bueno, aquí tenemos las dos posibles conexiones de estas resistencias que se conectan al pulsador. Una de ellas se denomina pull-up y la otra se denomina pull-down. La más normal que se utiliza es esta de pull-down, que es básicamente un circuito abierto como ven aquí. Entonces está abierto y no se prende el LED. Y cuando pulsamos esto, genera una corriente que va al microcontrolador y por programación entonces nosotros prendemos y apagamos. Es lo más normal que querramos hacer es cuando pulsemos, prendamos el LED, ¿ok? Entonces se cierra el circuito aquí y esto va a un pin digital de un microcontrolador para prender un LED, ¿ok? Y en su estado normal esto está desconectado y está apagado, ¿ok? Esta es la configuración pull down. Tenemos 5 voltios en la entrada y este es nuestro botón o nuestro pulsador que está aquí, que está normalmente abierto. Ven cómo está abierto. Está en una configuración normalmente abierta. Cuando pulsamos ese pulsador, parte de la corriente circula hacia el pin digital, hacia el microcontrolador. Y como está esta resistencia limitadora, hace que parte de ese voltaje también se vaya a la resistencia y a GND. Entonces, aquí no se genera ningún cortocircuito y protege al circuito, ¿ok? Entonces, funciona de esta forma. ¿Ven cómo entre el pulsador y la resistencia entonces se conecta en el punto medio el pin digital que va al microcontrolador o Arduino, ¿ok?
Y esa es la configuración pull down. Acá tienen para poder visualizar. Este es el pulsador. Está en una conexión normalmente abierta. En un pulsador normalmente abierto. Ven cómo no está conectado. Entonces al no estar conectado, si le alimentamos con 5 voltios, entonces, como esto está en circuito abierto, entonces se genera un valor 0. Y ese valor 0 entra al microcontrolador, a uno de los pines del microcontrolador, que es una entrada para nuestro caso. Y está nuestra resistencia. Cuando alimentamos esto, entonces se genera un valor de 1 aquí y alimenta a nuestro microcontrolador con un valor de 1 y se enciende el LED. ¿Ok? Esa es la configuración pull down. La configuración pull up es su inverso. Tenemos VCC, en vez del pulsador tienen la resistencia aquí. Y quiero que se fijen aquí. Cuando alimentamos con 5 voltios, esta resistencia limita en parte de los 5 voltios, hace que se vaya un valor 1, está circulando corriente aquí, y hace que se vaya un valor 1 al microcontrolador. Entonces envía un 1 al microcontrolador para prenderse. Entonces inicia prendido, y cuando pulsamos, entonces parte de esa corriente va por este camino, entonces genera un 0. Resumiendo, una resistencia pull-up inicia prendido, entonces imagínense que el LED está prendido al iniciar el circuito. Y la resistencia pull-down es su inverso, inicia apagado. Cuando pulsamos el pulsador, esto se prende, y acá cuando pulsamos el pulsador, esto se apaga. Es su inverso, ¿ok? Y bueno, y algo más para comentar sobre esto es que fíjense en la configuración. Nada más y nada menos ustedes tienen que invertir el pulsador, y este pulsador que está acá al inicio lo llevan acá al final, y esta resistencia que está al inicio lo llevan acá al final. Entonces esa es la configuración, cómo se coloca estas resistencias, ¿ok? Y esto está para proteger, para que no existan cortocircuitos, esta resistencia que ven aquí. Okay. Y bueno, y ahí tienen las configuraciones tanto pull up como pull down. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, y para eso vámonos al Tinkercad y ahí les voy a mostrar directamente. Acá tienen las explicaciones y el coleccionado y el código, si quieren ver también. Pero voy a concentrar específicamente en explicarles ahí. Y lo que quiero es que también lean este material, ¿ok? Entonces les va a servir este material para poder trabajar, ¿ok? Me explica muy bien aquí, ¿ok? Bueno, algo importante es que si ustedes necesitan eliminar, en inglés le llaman bounce o debounce, para la parte de eliminación. Lo que pasa es que estos pulsadores que están aquí, tienen un pequeño problema, como es una chapita. Entonces, cuando ustedes pulsan, empieza a vibrar y se genera cierta inestabilidad. Lo que se hace es colocar un pequeño retardo. Para que básicamente eh, no exista problema, ¿ok? Y el último ejemplo, que se llama Toggle Button, básicamente es la inversión, y se comporta como eh, se comporta un pulsador como si fuera un interruptor. Les voy a mostrar en los ejemplos, ¿ok? Tienen dos ejemplos. Este no les funciona en el simulador, entonces les pasé este otro código, ¿ok? Pero para hacerlo mucho más fácil, yo le dejé los enlaces
a la clase práctica del Tinkercad y ahí tienen los dos. Tienen cómo funciona como pulsador y cómo funciona como interruptor. ¿Ok? Y voy a explicarlos ahí. Entonces, para que no se queden con las diapositivas sin explicación, voy a explicar este código fuente y luego paso al simulador. ¿Ok? Aquí evidentemente tienen las explicaciones bastante simples, donde va explicando paso por paso lo que yo les voy a ir diciendo. ¿Ok? Entonces, les sirve como ayuda de memoria también aquí. Quiero que lo lean después. ¿Ok? Bueno, en la parte de conexión, no, básicamente se van a conectar de esta forma. ¿Ok? Voy a empezar por aquí. 5 voltios van a colocar un cable que vaya hasta uno de las terminales del pulsador y de la otra parte del pulsador van a llevarlo hasta unas terminales de la resistencia. La otra parte de la resistencia lo van a llevar hasta GND, ¿ok? Y el punto medio entre el pulsador y la resistencia, van a estirar y lo van a llevar al Arduino y esa es la entrada digital, ¿ok? Entonces van a tener que conectar de esa forma, ¿ok? Este esquema es lo que les va a ayudar a poder hacer las conexiones, ¿ok? Bueno. En cuanto al código, vamos a conectar también un LED, como ven ahí. Entonces nuestro LED va a estar conectado en el pin número 13 y nuestro pulsador va a estar conectado al pin número 10. Esa es la conexión que tenemos que hacer, ¿ok? Acuérdense que ya vimos que en el pin número 13 declaramos los pines digitales como salida, como output. Y este va a quedar como entrada, que es lo que estamos viendo en esta clase, ¿ok? Entonces vamos a tener una salida y una entrada. Y también vamos a necesitar guardar el estado actual de lo que estamos apretando o largando. Apretando, o sea, cuando estamos pulsando y cuando largamos el pulsador. Entonces, eso se va a guardar en esta variable que se llama value. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos nuestras tres variables globales. Ok. Luego entramos al bloque de setup y ahí decimos si los pines van a ser de entrada o salida. Evidentemente el LED pin va a ser de output o de salida. Entonces iniciamos el pin número 13 como salida digital. Y dijimos que este in pin que está en el pin número 10 va a ser de entrada. Entonces, con la función pinMode o pinMode, le pasamos el número de pin y si queremos que sea salida o entrada, si queremos que sea output o input. En este caso, en esta clase ya estamos viendo que introducimos pinMode, pero con la variante input, que inicializamos el pin número 10 como entrada. Entonces, cuando salida, básicamente lo que hacemos es como si fuera una batería y alimentamos para afuera la energía. ¿Ok? Y cuando hacemos de entrada, hacemos que ingrese energía hacia el microcontrolador. Entonces, funciona de entrada. Y lo que podemos hacer son leer dos estados: high o low, verdadero o falso, 0 o 1. ¿Ok? Entonces, decimos que nuestro pin número 10 va a ser de entrada. Es decir, que va a aceptar cierto voltaje que va a entrar. Generalmente es un voltaje menor a 5 voltios,
Porque si fuera en 5 voltios o un poco más, entonces podría quemar la placa. Generalmente no va directo 5 voltios. Por eso está esa resistencia de pull up o pull down para proteger. Entonces es un voltaje menor a 5 voltios lo que suele ingresar ahí. Bueno, ok. Bueno, entonces aquí en el setup hacemos las configuraciones de los pines de entrada y salida. Una vez logrado esto con el pin mode, entonces entramos en este otro bloque que se ejecuta continuamente y es el bloque loop, ¿ok? Y en el bloque loop, entonces vamos a leer el estado de ese pin que se llama in pin, que está en el pin número 10. Entonces vamos a leer el estado del pulsador y dice, lee el valor de entrada digital, ¿ok? Y bueno, y leemos ese valor y va a ingresar en esta variable que se llama value. Y en value vamos a tener entonces la entrada. Si pulsamos el pulsador es un valor 1 o true o high. Y si largamos el pulsador es un valor 0, false, falso o low, ¿ok? Solamente hay dos posibilidades, que sea un valor alto o un valor bajo. Bueno, entonces ingresa en value nuestro estado pulsador y según ese estado, entonces hacemos funcionar o sea, hacemos que se ejecute la función digital write y le pasamos el número de pin y el valor de value. Value tiene prendido o apagado, valores alto o bajo. Entonces, según lo que pulsemos en ese pulsador, entonces se apaga o se prende el LED. Eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Generalmente esto suele ser una configuración pull down. Y cuando pulsamos el pulsador se prende y cuando largamos se apaga. Pero puede ser su inverso, que esté en pull up y que inicie prendido y cuando pulsamos entonces se apaga. O podemos inclusive invertir acá el valor de pin y hacer que sea pull up o pull down a través de software y tener otra configuración, ya sea pull up o pull down en la placa, ¿ok? Bueno, ahí tienen las explicaciones de cada una de esas y tienen el código fuente ahí bien explicado. Ok. Aquí la función nueva que estamos viendo es Digital Read, que es para leer el pin. Ok. Además de Digital Read, tenemos también la variante de pin mode que es como input. Eso es lo nuevo en esta clase. Entonces, la clase pasada vimos cómo se enciende un LED. Y aquí estamos dando algo nuevo que es el Digital Read y el pin mode como input. Evidentemente el de output ya vimos la clase pasada y vimos cómo se enciende el LED mediante Digital Read. Mediante Digital Write, quiero decir, ¿ok? Entonces ahí se combinan las entradas y salidas, ¿ok? Y bueno, les compartí dos enlaces que tienen en la plataforma, ¿ok? Y ahí tienen esto que ven aquí, que es un LED. Acá podemos copiar y en ejecutar. Voy a entrar primero aquí y luego tienen esta que está acá y esta otra se comporta como si fuera eh, una se comporta como si fuera un LED y otra se comporta como si fuera un interruptor, ¿ok? Copio. Para eso entro aquí. Si no están logueados, evidentemente se van a loguear con su cuenta Gmail. Y acá tienen el código ya todo hecho. Voy a entrar aquí y hacer lo mismo. Copiar y hacer Tinker. Y acá tienen el código hecho. Ok. Este que ven aquí
se comporta como un interruptor y este otro se comporta como un pulsador. Les muestro cómo funciona. Tiene errores el código, ¿sí? Bueno, ok. Ahí quiero que se fijen cómo se prende y se apaga. Le hago clic al pulsador y esto se prende y luego largo y esto se apaga. Está funcionando como pull down. Pueden ver la configuración de pull down acá. 5 voltios que entra acá se va a la placa de la fuente de alimentación a uno de los pines. Esta área central divide esta área de esta otra, entonces se coloca el pulsador de esta forma. Entonces se coloca aquí el cable que va desde la parte de la terminal positiva hasta aquí y luego el pulsador que va desde la parte negativa, como ven aquí, se va a una resistencia y a la otra patita del LED, ¿ok? Así se coloca esto, ¿ok? Y la parte intermedia, entonces, de la salida del pulsador, se va al microcontrolador, en este caso, al pin D12, ¿ok? Entonces, el pin D12 se utiliza como entrada y el pin D12 se está utilizando como salida, ¿ok? Nos vamos otra vez al código. Le cambié los nombres para que ustedes puedan entender más fácil. Le llamo LED y está en el pin número 2. Okay, el LED está en el pin número 2. Y el pulsador le cambié el nombre. Se llama, le quité el cons que tenía este. Y acá le dejo INT directamente. Okay, entonces INT LED es igual a 2. Y INT pulsador es igual a 12. Porque está en el pin número 12 el pulsador. Y utilizo una variable que va a ser mi estado de me va a traer prendido o apagado. Okay. Y bueno, y ahí entro en el setup y le digo pin mode pulsador como input y pin mode LED como output. Dentro del setup defino a través de la función pin mode si quiero que sea de entrada o salida. Entonces el pulsador defino como entrada y el LED defino como salida. Como pueden ver, como input y output. ¿Okay? Y luego se ejecuta este código continuamente. ¿Ok? Bueno, para que esto pueda funcionar, necesito leer la entrada. Entonces, mediante digital read, leo el estado del pulsador y eso se guarda en la variable estado. Por eso le cambié el nombre para que sea más entendible. Y acá viene un valor high o low, prendido o apagado. Y mediante la función digital write, entonces prendo o apago el LED según yo pulso o no pulso ese LED. Entonces ahí ven cómo funciona esto, ¿ok? Es así entonces la configuración. Fíjense que siempre les conviene colocar una variable de estado para ese cometido, ¿ok? Entonces eh, que tenga esos valores ahí, ¿ok? Y en estado viene si es prendido o apagado, ¿ok? Y aquí, si yo mantengo pulsado, entonces se prende. Y si largo, se apaga, ¿ok? Y ahora ya tengo cómo funciona como interruptor, ¿ok? Y ahora voy a ver, ya tengo cómo funciona como pulsador y ahora veo esta otra práctica y quiero que se fijen aquí. Tiene el mismo conexionado también en pull down, ¿ok? Solo que aquí variamos un poco los pines. En el pin D7 está funcionando como nuestra conexión pull down. Entonces
En el pin 17 aquí está entrando la señal, está ingresando la señal. Entonces el pin 17 ¿cómo se va a comportar? Como una entrada, ¿ok? Y el pin 13 se va a comportar como una salida porque está alimentando el LED. Ok, entonces veamos primero este punto aquí. Desde el digital 13, desde el pin digital número 13, la patita más larga del LED se conecta al LED, evidentemente, a través de este cable. Y la otra terminal se coloca la resistencia y la otra terminal se conecta a GND, donde aquí, acá al lado del pin número 13 tenemos el GND, ¿ok? Y toda esta línea, como ven aquí, es GND. Y toda esta línea sí está alimentada con 5 voltios, como es en este caso, está alimentada con 5 voltios toda esta línea. Al, al estar alimentada esta línea con 5 voltios, entonces ingresa 5 voltios en una de las terminales de este pulsador. Y esta otra patita va conectada a una terminal de la resistencia que va conectada a GND, ¿ok? Este generalmente es un valor mayor de resistencia que esta otra, porque esta otra simplemente polariza este LED y este hace que no haya cortocircuito. Entonces es un valor de entre 1 a 10K aproximadamente de kiloohmios el valor de esto, ¿ok? Bueno, y ahí ya tienen eso. Y la otra terminal de la patita, entonces del punto medio, entonces donde se conecta esta resistencia y la terminal del punto medio de esta otra ingresa a nuestro puerto que es el D7. Entonces ahí viene a ser la entrada, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Nada más que probemos. Y esto se va a comportar como un pulsador, ¿ven? Yo presioné solamente una vez y él se prende. Y yo dejo de presionar y él se apaga. Entonces, lo normal es que un pulsador ustedes se mantengan presionado para que esto quede prendido y mantengan presionado en algunos casos para que se apague, ¿ok? Dependiendo de la configuración si es pull up o pull down, ¿ok? Pero lo normal es que funcione de esa forma. A través de nuestro algoritmo, de nuestro artilugio, entonces podemos hacer que esto se comporte como, como vemos aquí, como un interruptor, un pulsador como un interruptor. En inglés lo van a encontrar con el nombre toggle que es intercambio, en donde básicamente cambia entre un valor prendido a apagado y de apagado a prendido. Entonces se llama toggle, intercambio, ¿ok? O cambio. Bueno, les muestro el código. Este código se puede modificar y se puede hacer otras variantes, ¿ok? Pero lo más normal es que tengan en esta forma, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a colocar nuestro LED en el pin número 13 y nuestro botón que va a ir en nuestro botón de entrada que está en el pin número 7, ¿ok? Vamos a utilizar una variable val que es el valor actual, que está viniendo el valor actual. Y también, ¿se acuerdan que vimos en el ejemplo anterior un estado? En este caso se llama state, que todos estamos inicializando en 0, ¿ok? Y un valor anterior que también tiene 0. Vamos a tener un valor de un estado y vamos a tener un valor anterior, ¿ok? Necesitamos eso para poder trabajar con el algoritmo, ¿ok? Esas definiciones. Bueno, entonces el LED va a ser de, ahí estamos utilizando y viendo otro ejemplo también, ¿ok? Entonces el LED está entrando como, el LED está como salida, entonces está como output, ¿ok? Y el botón está como entrada, idéntico a lo que ya estábamos viendo, ¿ok? Entramos entonces en el bloque principal y utilizamos la función digital read
y leemos el estado del pin 7, que es el botón. Ese estado se guarda en la variable val, que es básicamente el estado actual, ¿ok? Val es el valor actual. Y preguntamos de esta forma: si el valor de val es alto o high y el valor anterior es bajo, significa que hay un cambio ahí, ¿verdad? Entonces, significa que no estaba pulsado y ahora pulse. Entonces, si es ese caso, entonces pongo state es 1 menos state. Esto hace que se intercambie, ¿verdad? Entonces, si el estado es 0 en este caso, como está inicializado en 0, ahora 1 menos 0 es 1, entonces estado está prendido, porque al final el high es 1 y luego es 0, entonces está prendido. Este delay se pone por el bounce o debounce que ustedes ven ahí, que yo les dije que si ustedes mantienen presionado la chapita o vibra, para eliminar eso se coloca un pequeño retardo que es un delay. Está la explicación en el material, pero aquí ya vemos eso directamente. ¿Okay? Entonces no quería perder tiempo, quería mostrarlo aquí directamente. Este es para eliminar las vibraciones que se generan en la chapita del pulsador. Entonces, un pequeño retardo. Algunos le colocaron ciclo while también, pero con un pequeño retardo como esto ya es suficiente. Y bueno, y luego preguntamos por alt, ¿ok? Como ven aquí, preguntamos por alt val, y si es low. ¿Qué pasa si tengo prendido? Entonces, va a pasar que el valor actual, que es val, y el valor anterior van a ser high, entonces no va a entrar aquí, ¿ok? Entonces solamente ocurre cuando hay un cambio de estado y su valor anterior no es igual, ¿ok? Entonces ahí también hemos estado. Bueno, entonces para que tengamos guardado el valor anterior, entonces el valor actual se guarda en all val y ahí vamos a tener guardado el valor anterior. Si el estado es 1, entonces evidentemente vamos a prender el LED. Y si el estado es 0, vamos a apagar. Se puede acortar esto también. Si quieren acortar este código, pueden, como el valor de estado ya está teniendo el valor de 1 y 0, entonces pueden poner acá el valor de... Entonces voy a apagar esto. Voy a apagar la ejecución. Voy a hacer el código un poco más corto. Voy a copiar el valor de estado y voy a colocarlo aquí. Este es el estado que se intercambia entre 0 y 1. Entonces aquí es donde se prende y para, ¿ok? Bueno. Estos códigos son estándares y pueden cambiar algunas cosas para hacer otras cosas que si buscan en internet van a encontrar diferentes posibilidades que pueden hacer aquí. Si funciona lo que quería hacer, con un solo pulsador se prende y con un solo pulsador se apaga, ¿ok? Cambié este código nomás para que sea más corto. Y este es el núcleo principal de ese código, ¿ok? Entonces, leemos el estado del botón, guardamos en la variable val y preguntamos si el valor actual, que es alto, y el valor anterior es bajo, entonces cambiamos de estado. Esperamos un tiempito y luego guardamos el estado actual en all val y prendemos el LED según el valor de estado. Ahí está todo el funcionamiento. ¿Okay? Cualquiera del código que estaba aquí o el código que yo les cambié está lo mismo. Entonces ahí tienen para poder utilizar eso. ¿Okay? Bueno, y ahí tienen todo el código. ¿Okay?
el funcionamiento de esto. Lo que yo le estaba diciendo es básicamente el material que se llama encender LED con pulsador, ok, y tienen los enlaces al toggle button, que es el último que estábamos viendo, que es el que es como interruptor, y este otro enlace que es al pulsador, ok. Háganle cambios nomás a esas variables para que les funcione ahí y ya van a tener este pulsador que evidentemente vino con problemas, ok. Le colocan en español y le quitan las otras cosas para que funcione como vieron aquí. Entonces, limiten el código hasta que sea mucho más simple. Entonces, colocan LED 2, pulsador 12, estado, tres definiciones de tipo enteros aquí. Luego el pin mode como pulsador de input y el LED como output. Y luego en, en el loop ponen estado es igual a digital read, el valor que está en pulsador, que es el valor de, del D12, okay, que es pulsador, y el digital write, el LED y su estado, okay. Entonces van a aprender y apagar según la lectura y ese valor se guarda en estado. Entonces según lo que viene en estado se prende o apaga, okay. También pueden seguir jugando acá y le ponen este. ¿Cómo se niega un bit? Es colocando un signo de admiración y ahí después podemos ver más esto. Lo que está haciendo es si un 0 se convierte en un 1 y si es un 1 se convierte en un 0. ¿Okay? Y ahora no estoy pulsando y se tiene prendido acá. Y pulso y se apaga. ¿Qué es esto? Es una configuración pull up. Entonces, si no vieron cómo es pull up, ahora ya lo ven. Al inicializar, queda prendido y tengo que pulsar para que se apague. Esta es una configuración pull up. Entonces ahí ven ejemplificado cómo funciona el pull up y el pull down. Bueno, más que agradecerles entonces por la clase y nos vemos la próxima semana. Siempre estoy disponible para cualquier consulta. Les comparto el video luego de preparar en la plataforma y además de eso tienen el trabajo práctico de esta semana, que es responder las preguntas del cuestionario que tienen ahí. Y tiene unas cuantas preguntas que en base al material pueden realizarlo, pueden buscar en internet, no hay problema de eso. Otra cosa es que necesitan marcar su presencia en la materia y eso es completando el foro. No se olviden de completar cada semana el foro, ¿ok? Bueno, entonces me despido y muchas gracias.